Muy buenas tardes a todos mis compañeros. El día de hoy nos encontramos con el periodista deportivo Ricardo Borrego. Hoy en día se encuentra trabajando en Caracol y para Blue Radio. Ricardo, muy buenas tardes. Manuel Augusto, muchísimas saludos. gracias por permitirnos esta entrevista. Y pues hoy en día te queríamos hablar un poquito sobre nuestro proyecto. Nosotros somos 4 compañeros que estamos basando nuestro proyecto en la línea deportiva, en lo masivo y lo posmasivo. Estamos trabajando tanto los Juegos Olímpicos, teniendo a España y a Inglaterra como ejemplo, y en el fútbol tenemos a Messi y a Pelé como ejemplo. Entonces, pues nuestras preguntas van más un poco por el lado del fútbol y tenemos una que otra sobre los juegos deportivos y los deportes en general. Entonces, si estás de acuerdo en empezar de una vez. Adelante, por favor. Perfecto. Entonces, dividimos nuestra entrevista, por así decirlo, en 3 secciones. Entonces, queríamos empezar con la tecnología. Entonces, como primera pregunta, nosotros tenemos, ¿consideras que mecanismos como el VAR han traído más beneficios? No te preocupes. Dale. ¿Más beneficios al deporte en estos últimos años? Y si es así, ¿por qué? Pues a ver, Manuela, yo creo que puntualmente el tema del VAR lo que ha traído es equidad. De alguna manera es la filosofía o lo que inspira justamente este apoyo tecnológico en un momento determinado al arribo, a la aparición en el fútbol mundial. Lo cierto claramente es que es una herramienta precisa, eficiente, útil, pero que sigue siendo manejada por seres humanos. Entonces el error humano, digamos que de alguna manera ha pasado de ser de un árbitro a otro árbitro que ejerce con su equipo, digamos que ese respaldo de tecnología. Claro, a ver, no en todos los casos, hay que ser claros en que, y puntuales en que evidentemente la presencia de el VAR ha servido y ha traído en un momento determinado equidad y justicia, comillas, en muchos de los casos, en muchas de las acciones discutidas que se presentan en el fútbol. Pero insisto, también en otras se ha mantenido de alguna manera, lamentablemente, el fallo, el error en el desarrollo del fútbol. Listo. Entonces, para seguir, ahora pues nos vamos a meter un poquito más con el tema de la pandemia. Entonces, ¿tú cómo consideras que todo este tema de la pandemia ha acelerado que el deporte se meta más en los temas de digitalización, redes sociales y todas esas cosas? Yo creo que, a ver, más allá de la pandemia, es una realidad que se ha dinamizado mucho más producto del fortalecimiento de todas las infraestructuras, es decir, y de la comodidad. Hoy, por ejemplo, estamos haciendo esta entrevista, que en otras circunstancias o en otra época hubiese obligado a otro tipo de estructura, de requerimientos. Ahora, tener un teléfono inteligente nos permite esto, o sea, generar una inmediatez, una cercanía. Sí, está bien, la pandemia, ¿a qué nos llevó? Incluso a nosotros los medios de comunicación, a generar una dinámica diferente a la hora, tanto de informar, como en un momento determinado de gestionar las fuentes informativas. ¿Por qué? Porque las plataformas como Zoom, como Teams, bueno, todas las que existen en un momento determinado, el mismo Skype, todas estas posibilidades nos generaron eso que parecía imposible, que las fuentes de información no estuvieran presenciales, sino que fueran virtuales. Y eso llegó sin duda para quedarse. Entonces, de alguna manera, bajo esa óptica, sí, la pandemia, claro que construyó una cantidad de nuevas alternativas en un momento determinado y que se han convertido en herramientas muy útiles. Yo te coloco un ejemplo puntual, Manuela, y es que, yo estuve durante 8 meses en casa haciendo nuestras emisiones y trabajando de manera continua. ¿Qué requirió eso? Que el canal generara y adquiriera, en medio de este caos, una cantidad de herramientas y de plataformas que nos permitieran tener, a partir de un teléfono inteligente, la posibilidad de hacer el mismo trabajo que hacíamos aquí en un set. Entonces, es cierto, digamos que dinamiza no solamente los contenidos deportivos. Yo creo que en efecto esta es una realidad que nos ha abierto la digitalización para que los medios de comunicación
ya que tímidamente de alguna manera ya estábamos incursionando, se haya convertido en una realidad permanente 24/7 para poder generar contenidos y para poder informar pues permanentemente. Okay. Nosotros siempre escuchamos de las fake news y pues cómo estas se están afectando diariamente a la sociedad y cómo se meten en nuestro Facebook, en nuestro Instagram y por ahí nos manipulan y nos han llevado pues, ya tú sabes, a hacer todo lo que hemos creado. Entonces mi pregunta es, ¿cómo estas fake news atacan más que todo a los deportistas, a este medio deportivo? Porque siempre escuchamos pues que lo atacan de manera, como te digo, a ver, como en noticias muy así como sociales, en ámbitos democráticos, económicos, sociales, pero nunca lo hemos escuchado como tan en ámbitos deportivos. ¿Se da? ¿Y ustedes cómo pueden llegar a combatir esa desinformación? Claro que se da. Hay un fenómeno, yo creo que se ha apoderado de estas nuevas fuentes informativas o estos, yo diría, pseudoperiodistas que han aplicado la teoría de la información simplemente a partir del retweet. Y es una enfermedad. Yo, la verdad, creo que primero una visión y un análisis. Yo creo que tenemos que combatir desde la academia el tratar de alimentar justamente, hacer periodismo de retweet, porque nos está generando eso, una falta de eficiencia en la credibilidad, pero lo que pasa es que la credibilidad se construye a partir del chequeo, del testeo real junto a la fuente de información. Entonces, y es una de las bases fundamentales de lo que ejercemos nosotros como periodistas. Entonces, la facilidad de tener a mano el Twitter, el Instagram, el Facebook, todas las herramientas que en un momento determinado pueden ser muy útiles, pero a la vez nos generan ese otro fenómeno. Es un efecto boomerang, donde, claro, en el deporte acontece. Y puntualmente creo que es una máxima, no solo en el mundo del deporte a nivel periodístico, sino en cualquier fuente informativa. Es la confirmación de las fuentes. Porque es muy fácil para un consumidor encontrar cualquier timeline, cualquier línea informativa y simplemente retuitearla y considerar que es real. Es una enfermedad, es de verdad una pandemia informativa la que estamos viviendo a raíz justamente de ese fenómeno que se ha apoderado de las redes sociales. Y entonces se está validando de primera mano información que no tiene ninguna validez, ninguna importancia, ninguna credibilidad, ningún fondo real y lamentablemente se viraliza. Entonces esos impactos es lo que generan, insisto, ese periodismo de retweet que tanto daño le está haciendo al mundo del deporte y en general creo que al mundo del periodismo. Pero de igual manera las redes sociales se han traído buenos beneficios. Digamos, toda esta área de digitalización, ¿tú consideras que ha sido muy buena o mejor que el periodismo anterior que teníamos sin tanta digitalización y sin tanta masividad, por así decirlo? No, yo creo que es un buen complemento. Yo creo que, y no sé si sea una visión cuaternaria, retrógrada, pero yo creo que el periodismo sigue siendo y seguirá siendo periodismo. Es decir, ¿qué nos facilita la tecnología? ¿Qué nos da la digitalización? ¿Qué nos entrega la posibilidad de tener todo este tipo de herramientas que lo hace todo más cómodo, más ágil en un momento determinado? Es eso, es la inmediatez. Pero el rigor tiene que mantenerse. O sea, yo creo que el periodismo no cambia. La esencia del periodismo se tiene que mantener, se debe mantener, y a partir justamente de estas dinámicas, hoy tú vienes a compartir conceptos y hacer una entrevista. Sí. Esto es periodismo. Es venir a buscar la fuente, es hacer un trabajo de campo, es validar justamente con un opinador, en este caso, este tipo de escenarios. Y les aplaudo esta medida o esta acción, porque puntualmente puede ser presencial o incluso puede ser virtual, como lo estamos haciendo en la actualidad. Digamos que en este caso ustedes tuvieron la posibilidad de hacerlo de manera presencial y es un esfuerzo doblemente importante. Sí. Entonces, esto es en esencia la base, el punto de partida. ¿Para qué nos sirve el tema digital? Para facilitar el camino, para flexibilizar
la llegada y para que el mensaje sea también inmediato y concreto. Pero el periodismo seguirá siendo periodismo. Okay. Sí, tiene bastante razón. Ahora nos queríamos ir un lado por lo más social un poquito, entonces te queríamos preguntar, digamos, sabemos que las mujeres han tenido un proceso bastante difícil a lo largo pues de nuestra historia, incluyendo el deporte. Nosotras entramos un poco más tarde, un poco no, bastante más tarde a los Juegos Deportivos, a los deportes olímpicos, perdóname, con China y todo el cuento. Entonces yo te quería preguntar si tú todavía consideras que hay discriminación o la exclusión de la mujer, no solo en el deporte, sino en el periodismo deportivo igual. A ver, yo creo que ese es un hilo muy delgadito dentro de la estructura de lo que ha significado la mujer dentro del periodismo deportivo. Si vamos a la actualidad, yo creo que las mujeres han ganado a pulso un espacio, una plataforma y un protagonismo fundamental. Nosotros, por ejemplo, aquí en Caracol Televisión, tenemos la fortuna de contar con grandes profesionales, mujeres, que, como cualquier otro periodista, han logrado consolidar y madurar un proceso. Y producto de eso, las ven permanentemente en los cubrimientos de Juegos Olímpicos, de Copas del Mundo, de eliminatorias, es decir, de los grandes eventos que tenemos en pantalla y en la estructura de Caracol Televisión, pues puntualmente Ana María Navarrete, Marina Granciera, ahora Lina Tobón desde la ciudad de Medellín, Clara Bonilla en la ciudad de Cali, digamos que hacen parte de un proceso que hemos ido madurando con los años. Y cuando digo con los años es que tanto Marina como Ana ya están cercanas a cumplir 10 años dentro de la estructura del canal. Comenzaron desde los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y ya estamos a puertas del 2022. Entonces, digamos que eso nos alienta y nos motiva y nos alegra que además hayan construido un proceso muy profesional como el que ellas han logrado. Si nos vamos un poco más atrás, digamos que es una visión un tanto diferente, porque realmente estaban llegando modelos, presentadoras, reinas, que de alguna forma querían anexarse al mundo del deporte, pero era muy poco su aporte profesional. Es decir, sí, eran mujeres bellas que recitaban una información, pero no eran conocedoras a fondo de lo que realmente era el periodismo deportivo. Okay. Y ese fenómeno, por fortuna, digamos que se ha ido transformando con la formación en la academia y con el desarrollo mismo de que, por lo menos en estructuras como esta, el canal Caracol, en todo el esquema de noticias y en todo el esquema informativo, yo diría que es una exigencia casi que absoluta y total hoy ser parte del esquema de quienes se han formado profesionalmente en la comunicación, en el periodismo, en una escuela, en una universidad, en un instituto, no importando, digamos, que el nivel. Es decir, es tan valiosa una universidad como también una academia de medios en las que, digamos, se pueda formar en un momento determinado alguien que tenga la capacidad y el talento y el rigor profesional para hacerlo. Entonces, bueno, eso, yo creo que hemos tenido una transformación, yo creo que ha sido un crecimiento exponencial muy interesante en la mayoría de los medios, donde la mujer evidentemente se ha ganado un papel protagónico y donde nosotros, por lo menos como canal y como equipo, vivimos realmente muy orgullosos del aporte de las nuestras. Ay, súper chévere, gracias. Ahorita tocabas un tema que me llamó mucho la atención y que estamos trabajando, es los deportes olímpicos en Londres del 2012. Me comentabas que Ana empezó a trabajar ahí. Y en nuestra investigación descubrimos que estos olímpicos fueron el estallido de las redes sociales y de las medios digitales en todo este ámbito deportivo. Entonces, nosotros te queríamos preguntar, desde ese momento el crecimiento que ha tenido la digitalización ha sido monumental. ¿Cómo hacen ustedes, no solamente como canal, sino como periodistas, para seguir manteniendo la atención del público y que este no se disipe en las diferentes líneas, como lo pueden ser Twitter, donde consiguen muchísima información en lo que es cuestión de segundos, igual Instagram y Facebook? Pues digamos que no es que sea fácil, pero es fascinantemente importante el lograr esa mixtura y en eso el canal, digamos que ha sido un validador permanente de alimentar nuestras plataformas, nuestras redes, ¿sí?
todos los .com en los que trabajamos dentro de el esquema convencional, lograr encontrar un equilibrio. Y justamente no podíamos ir en contravía de esa realidad, ¿sí? De ese estallido, como tú lo calificas, de las redes en un momento determinado, de esa digitalización que empezó a tomar fuerza. Hoy por hoy nosotros tenemos una convergencia de nuestros medios. La pantalla principal o la pantalla caliente, si la gente lo quiere ver de esa manera tradicional, sigue siendo, digamos, nuestra gran ventana. Y sigue siendo nuestra gran ventana porque Colombia sigue siendo un país que mantiene un muy alto consumo de la televisión tradicional. Porque la penetración de internet, el sistema y la calidad de nuestro internet pues no es óptimo en muchas regiones del país en un momento determinado, y eso nos obliga, por supuesto, o a la gente la invita aún a mantener esa tradicionalidad de estar en la pantalla. Es decir, el porcentaje de gente que tiene un teléfono inteligente puede ser alto, pero quienes tienen acceso a un internet de altísimo nivel para poder disfrutar de lo que tú dices, ¿sí? De esos contenidos que muestra una línea de Twitter o un contenido en Instagram o lo que Facebook también ofrece en un momento determinado, pues realmente no es una opción para la gran mayoría. ¿Sí? Es una minoría realmente la que tiene, y tú dirás, pero no es la minoría. No, generacionalmente tú sientes que hoy ustedes todos tienen ese acceso, sí, claro. Pero esa no es una realidad que se tenga enmarcada en todo el país. Tú vas a los pueblos, a las ciudades pequeñas, y hay unas limitantes reales en ese aspecto. Pero, por supuesto, hay que estar a la vanguardia y hay que ser competitivo en esas estructuras. Y en eso lo hacemos permanentemente, al punto que incluso, no para Londres, pero con la construcción de los Juegos Olímpicos después en Río y ahora de lo acontecido justamente en Tokio, donde también estuvimos, nació Caracol Sports. Y Caracol Sports, digamos que es esa marca deportiva para nosotros que va bajo su paraguas a traer también una gran parte de esa revolución o de esa nueva revolución tecnológica y digital que vamos a tener dentro de la compañía para seguir alimentando. El primer paso fue ir construyendo todos estos referentes en los diferentes eventos. Un paso importante fue ya el lanzamiento de nuestra marca en Tokio 2020, que fue este año 2021. Y ahora, insisto, vendrá una tercera fase donde justamente ese concepto digital va a ser determinante para seguir ampliando la oferta nuestra como canal y dentro de la estructura de nuestras posibilidades en los contenidos deportivos, tanto en pantalla como ahora en el mundo digital. ¿Y cómo fue toda tu experiencia en Tokio 2021? Todo este tema de pandemia, ¿cómo lo trataron ustedes? ¿Cuáles eran los cuidados que tenían que tener? Porque lo que podíamos ver en televisión era que allá en Tokio eran bastante cuidadosos, no podían estar a su suerte fuera de las instalaciones. ¿Cómo tuvieron que hacer ustedes para grabar? Pues a ver, primero, la verdad es un privilegio haber pues sentido, palpado, entender que hicimos parte del cubrimiento de los Juegos de la pandemia, ¿sí? De los Olímpicos de la pandemia. Un episodio que marca la historia, unos Juegos que difícilmente pensamos que llegaran a feliz término y que finalmente sí se realizaron. Las limitantes pues fueron muchas, es decir, yo creo que el primer hecho de tener que hacer todo un proceso de cuarentena aquí en Colombia, en Bogotá, el tener que hacer unos testeos exigentísimos a nivel de COVID y control también desde Colombia, y llegar ya después de haber pasado esa primera fase a Tokio, al aeropuerto de Narita, donde también tuvimos que empezar a cumplir una exigente cuarentena y un último control de COVID específico. Haber superado ese primer bloqueo, comillas, ya fue una victoria. Y luego empezar con una cuarentena de 14 días que nos obligaba justamente a movilizarnos. Tenemos una movilidad reducida, no podíamos entrar a restaurantes, no podíamos entrar a centros comerciales, no podíamos compartir en sitios públicos. Sí. Quienes violaron esa determinación del gobierno japonés, en este caso hubo 4 periodistas españoles que en su cuarentena lo violaron. A nosotros monitoreaban con GPS y tal. Los detectaron, los ubicaron, los llevaron a su hotel y los expulsaron de Tokio. Entonces fue un tema realmente complejo, emocionante, fue una experiencia única. Y ya cuando rompimos la barrera de la cuarentena,
sentirnos como un Tokiota más. Ujú. Fue muy emocionante porque ya fue poder abrir los ojos y casi que invitar también a la gente aquí en Colombia a que viera mucho más de lo que realmente es Tokio, de lo que es su gente, de lo que es su transporte, sus costumbres, su comida. Bueno, digamos que yo y mi equipo, nuestro equipo particularmente, pues nos enfocamos más en todo el tema deportivo y en todo el seguimiento de lo que fue esta Olimpiada, estos Juegos Olímpicos mejor, en Tokio a ese nivel. Pero pues Andreina, digamos, nuestra compañera Solórzano, sí nos pudo traer esa otra visión, esa otra mirada interesante de Tokio. Así que yo creo que no, ha sido yo diría que una experiencia maravillosa, una de las más bellas en estos más de 20 años al servicio de Caracol, una compañía que pues ha confiado en nosotros y que nos da todas las herramientas para poder cubrir, vivir y transmitir, traer, yo creo que a la distancia, esas experiencias realmente nos llenan de mucho orgullo. Con esta nueva emisión de los Juegos Olímpicos pudimos ver cómo había más unión de la sociedad colombiana, no solamente con los Juegos Olímpicos, sino en general con el deporte, especialmente con el fútbol. Vemos cómo las personas se sienten más unidas. Entonces nosotros te queríamos preguntar, ¿por qué sientes que de alguna u otra manera el deporte se vuelve una razón para unir a la sociedad y no la democracia, ni la política o la economía? Porque todos amamos una misma bandera. Yo creo que hay un momento, siempre el nacionalismo a través del deporte ha estado presente, pero hay un instante en estos últimos años, en esta última década, donde vivimos un punto de quiebre, y fue el Mundial de Brasil 2014. Un mundial donde ese equipo puntualmente inspiró a un país, y la mamá, la novia, la esposa, que no era futbolera, digamos que, y esto está estudiado realmente, se vinculó, se puso la camiseta, asumió como propia la selección, y allí generamos una cohesión muy particular. Eso nos obligó incluso a cambiar nuestro lenguaje, a nuestra manera de comentar o de contar y de explicar justamente lo que vivimos a nivel futbolístico desde Brasil. Y eso nos dejó esa clara enseñanza, que ahí hubo un punto de quiebre donde la gente en general, ¿sí?, disfrutó en familia, integró a quienes nunca o generalmente no se integraban alrededor, digamos, de un partido de fútbol, a vivirlo y a visualizarlo desde su óptica. Uh-huh. Tal vez no desde la visión del futbolero neto, ni del papá gomoso del fútbol de toda la vida, sí. pero la gente empezó en esa conversación a construirse y a reconstruir un poquito ese concepto de nacionalismo, de entender que el deporte era esa bandera. Y de ahí para acá, claro, se vino la Olimpiada, se vinieron los Juegos Olímpicos de Río 2016, luego el Mundial de Rusia, y ahora recientemente pues todo este boom del ciclismo con Egan, con Nairo, con Rigo. Entonces el deporte en general, yo creo que el deporte en general se nos ha convertido en esa gran vitrina, pero también en ese gran escenario donde nos sentimos todos iguales, donde no hay una diferencia, donde todos jalamos para el mismo lado. No falta quien le mete su sazón político al tema deportivo, o a sus protagonistas, y pues tratan de enmarcarlos en un momento determinado en ese aspecto. Pero creo que más allá de ese oportunismo político, porque algunos lo han catapultado de esa manera, creo que más allá de eso ha sido realmente el deporte una bandera nacional, y esperamos que así siga siendo, pues para beneficio de lo que tú dices, de podernos encontrar y reunirnos en algo que nos dé ese bálsamo de tolerancia en medio de este país tan polarizado. Sí, claro. ¿Cómo has sentido tú, ahorita que estamos hablando de política y deporte, que la política influencia el deporte? ¿Crees que sí la influencia, y de qué manera? ¿Es una influencia directa o más que todo indirecta? ¿Por cuáles caminos se puede ir esta política, la misma democracia? Yo creo que la política es, a ver, es que el deporte en gran medida fortalece sus estructuras, sus procesos, tanto el de base como el de alto rendimiento, a partir del aporte político. Es decir, los ministerios, en este caso el Ministerio del Deporte, que es ya una realidad de los últimos años en Colombia, tiene, digamos, esa obligatoriedad y genera ese músculo financiero
para que ese entramado que ha sido íntimo siempre, o sea, el deporte nacional crece a partir de las políticas de Estado. Entonces eso es innegable, se necesita y se requiere una política de Estado para que nuestro deporte siga creciendo, siga madurando en sus conceptos. Cuando se vira la idea y hablamos ya es de politiquería, es donde la cosa cambia. Creo que evidentemente los políticos oportunistas que solo aparecen para tomarse la foto y sacar pecho cuando llega el medallista, cuando llega el campeón, es lo que definitivamente le hace daño al deporte y le sigue haciendo daño al deporte. Esas prácticas creo que son las que tenemos que erradicar y tratar de mantener a un margen, pero no podemos decir que la política no le hace bien al deporte. Hay naciones que tienen esas políticas fundamentales bien basadas, como China, como Estados Unidos, como Japón, como Canadá, que construyen grandes referentes y grandes resultados a nivel deportivo. Pero ojo, son naciones que piensan en el alto rendimiento, pero no dejan a un lado, y ahí es donde nacen los grandes campeones, el proceso formativo, el deporte base, esa primera fase de formación, de los intercolegiados, de estructura de competencia, es donde se cimentan las bases para luego tener grandes campeones y grandes resultados. Entonces, yo creo que tenemos que virar a eso, a tener, claro, un gran equipo élite a nivel olímpico, por así mencionarlo, pero también entender que, así como nos llena de orgullo una selección de fútbol, nos tiene que llenar de orgullo el proceso formativo, la base, los más chicos, estos que van a ser justamente los grandes futuros campeones, para poder, a través de la política, seguir construyendo y dinamizando. Listo. Entonces, para seguir, ahora pues nos vamos a meter un poquito más con el tema de la pandemia. Entonces, ¿tú cómo consideras que todo este tema de la pandemia ha acelerado que el deporte se meta más en los temas de digitalización, redes sociales y todas esas cosas? Yo creo que, a ver, más allá de la pandemia, es una realidad que se ha dinamizado mucho más, producto del fortalecimiento de todas las infraestructuras, es decir, y de la comodidad. Hoy, por ejemplo, estamos haciendo esta entrevista, que en otras circunstancias o en otra época hubiese obligado a otro tipo de estructura, de requerimientos. Ahora, tener un teléfono inteligente nos permite esto, o sea, generar una inmediatez, una cercanía. Sí, está bien, la pandemia, ¿a qué nos llevó? Incluso a nosotros, los medios de comunicación, a generar una dinámica diferente a la hora tanto de informar como en un momento determinado de gestionar las fuentes informativas. ¿Por qué? Porque las plataformas como Zoom, como Teams, bueno, todas las que existen en un momento determinado, el mismo Skype, todas estas posibilidades nos generaron eso que parecía imposible, que las fuentes de información no estuvieran presenciales, sino que fueran virtuales. Y eso llegó sin duda para quedarse. Entonces, de alguna manera, bajo esa óptica, sí, la pandemia, claro que construyó una cantidad de nuevas alternativas en un momento determinado y que se han convertido en herramientas muy útiles. Yo te coloco un ejemplo puntual, Manuela, y es que, yo estuve durante 8 meses en casa haciendo nuestras emisiones y trabajando de manera continua. ¿Qué requirió eso? Que el canal generara y adquiriera, en medio de este caos, una cantidad de herramientas y de plataformas que nos permitieran tener, a partir de un teléfono inteligente, la posibilidad de hacer el mismo trabajo que hacíamos aquí en un set. Entonces, es cierto, digamos que dinamiza no solamente los contenidos deportivos. Yo creo que, en efecto, esta es una realidad que nos ha abierto la digitalización para que los medios de comunicación, ya que tímidamente de alguna manera ya estábamos incursionando, se haya convertido en una realidad permanente 24/7, para poder generar contenidos y para poder informar, pues, permanentemente. Okay. Nosotros siempre escuchamos de las fake news y pues cómo estas se están afectando diariamente a la sociedad y cómo se meten en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, y por ahí nos manipulan y nos han llevado, pues, ya tú sabes, a hacer todo lo que hemos creado. Entonces mi pregunta es, ¿cómo estas fake news atacan más que todo a los deportistas, a este medio deportivo? Porque siempre escuchamos
pues que lo atacan de manera, como te digo, a ver, como en noticias muy así como sociales, en ámbitos democráticos, económicos, sociales, pero nunca lo hemos escuchado como tan en ámbitos deportivos. ¿Se da? ¿Y ustedes cómo pueden llegar a combatir esa desinformación? Claro que se da. Hay un fenómeno, yo creo que se ha apoderado de estas nuevas fuentes informativas o estos, yo diría, pseudoperiodistas que han aplicado la teoría de la información simplemente a partir del retweet. Y es una enfermedad. Yo, la verdad, creo que primero una visión y un análisis. Yo creo que tenemos que combatir desde la academia el tratar de alimentar justamente hacer periodismo de retweet, porque nos está generando eso, una falta de eficiencia en la credibilidad, pero lo que pasa es que la credibilidad se construye a partir del chequeo, del testeo real junto a la fuente de información. Entonces, y es una de las bases fundamentales de lo que ejercemos nosotros como periodistas. Entonces, la facilidad de tener a mano el Twitter, el Instagram, el Facebook, todas las herramientas que en un momento determinado pueden ser muy útiles, pero a la vez nos generan ese otro fenómeno. Es un efecto boomerang, donde, claro, en el deporte acontece. Y puntualmente creo que es una máxima, no solo en el mundo del deporte a nivel periodístico, sino en cualquier fuente informativa. Es la confirmación de las fuentes. Porque es muy fácil para un consumidor encontrar cualquier timeline, cualquier línea informativa y simplemente retuitearla y considerar que es real. Es una enfermedad, es de verdad una pandemia informativa la que estamos viviendo a raíz justamente de ese fenómeno que se ha apoderado de las redes sociales. Y entonces se está validando de primera mano información que no tiene ninguna validez, ninguna importancia, ninguna credibilidad, ningún fondo real, y lamentablemente se viraliza. Entonces esos impactos es lo que generan, insisto, ese periodismo de retweet que tanto daño le está haciendo al mundo del deporte y en general creo que al mundo del periodismo. Pero de igual manera las redes sociales se han traído buenos beneficios. Digamos, toda esta área de digitalización, ¿tú consideras que ha sido muy buena o mejor que el periodismo anterior que teníamos sin tanta digitalización y sin tanta masividad, por así decirlo? No, yo creo que es un buen complemento. Yo creo que, y no sé si sea una visión cuaternaria, retrógrada, pero yo creo que el periodismo sigue siendo y seguirá siendo periodismo. Es decir, ¿qué nos facilita la tecnología? ¿Qué nos da la digitalización? ¿Qué nos entrega la posibilidad de tener todo este tipo de herramientas que lo hace todo más cómodo, más ágil en un momento determinado? Es eso, es la inmediatez. Pero el rigor tiene que mantenerse. O sea, yo creo que el periodismo no cambia. La esencia del periodismo se tiene que mantener, se debe mantener, y a partir justamente de estas dinámicas, hoy tú vienes a compartir conceptos y hacer una entrevista. Sí. Esto es periodismo. Es venir a buscar la fuente, es hacer un trabajo de campo, es validar justamente con un opinador, en este caso, este tipo de escenarios. Y les aplaudo esta medida o esta acción, porque puntualmente puede ser presencial o incluso puede ser virtual, como lo estamos haciendo en la actualidad. Digamos que en este caso ustedes tuvieron la posibilidad de hacerlo de manera presencial y es un esfuerzo doblemente importante. Sí. Entonces, esto es en esencia la base, el punto de partida. ¿Para qué nos sirve el tema digital? Para facilitar el camino, para flexibilizar la llegada y para que el mensaje sea también inmediato y concreto. Pero el periodismo seguirá siendo periodismo. Okay. Sí, tiene bastante razón. Ahora nos queríamos ir un lado por lo más social un poquito, entonces te queríamos preguntar, digamos, sabemos que las mujeres han tenido un proceso bastante difícil a lo largo pues, de nuestra historia, incluyendo el deporte. Nosotras entramos un poco más tarde, bastante más tarde a los Juegos Deportivos, a los deportes olímpicos, perdóname, con China y todo el cuento. Entonces yo te quería preguntar si tú todavía consideras que hay discriminación o la exclusión de la mujer, no solo en el deporte, sino en el periodismo deportivo igual.
A ver, yo creo que ese es un hilo muy delgadito dentro de la estructura de lo que ha significado la mujer dentro del periodismo deportivo. Si vamos a la actualidad, yo creo que las mujeres han ganado a pulso un espacio, una plataforma y un protagonismo fundamental. Nosotros, por ejemplo, aquí en Caracol Televisión, tenemos la fortuna de contar con grandes profesionales, mujeres, que, como cualquier otro periodista, han logrado consolidar y madurar un proceso. Y producto de eso, las ven permanentemente en los cubrimientos de Juegos Olímpicos, de Copas del Mundo, de eliminatorias, es decir, de los grandes eventos que tenemos en pantalla y en la estructura de Caracol Televisión, pues puntualmente Ana María Navarrete, Marina Granciera, ahora Lina Tobón desde la ciudad de Medellín, Clara Bonilla en la ciudad de Cali, digamos que hacen parte de un proceso que hemos ido madurando con los años. Y cuando digo con los años es que tanto Marina como Ana ya están cercanas a cumplir 10 años dentro de la estructura del canal. Comenzaron desde los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y ya estamos a puertas del 2022. Entonces, digamos que eso nos alienta y nos motiva y nos alegra que además hayan construido un proceso muy profesional como el que ellas han logrado. Si nos vamos un poco más atrás, digamos que es una visión un tanto diferente, porque realmente estaban llegando modelos, presentadoras, reinas, que de alguna forma querían anexarse al mundo del deporte, pero era muy poco su aporte profesional. Es decir, sí, eran mujeres bellas que recitaban una información, pero no eran conocedoras a fondo de lo que realmente era el periodismo deportivo. Okay. Y ese fenómeno, por fortuna, digamos que se ha ido transformando con la formación en la academia y con el desarrollo mismo de que, por lo menos en estructuras como esta, el canal Caracol, en todo el esquema de noticias y en todo el esquema informativo, yo diría que es una exigencia casi que absoluta y total hoy ser parte del esquema de quienes se han formado profesionalmente en la comunicación, en el periodismo, en una escuela, en una universidad, en un instituto, no importando, digamos, que el nivel. Es decir, es tan valiosa una universidad como también una academia de medios en las que, digamos, se pueda formar en un momento determinado alguien que tenga la capacidad y el talento y el rigor profesional para hacerlo. Entonces, bueno, eso, yo creo que hemos tenido una transformación, yo creo que ha sido un crecimiento exponencial muy interesante en la mayoría de los medios, donde la mujer evidentemente se ha ganado un papel protagónico y donde nosotros, por lo menos como canal y como equipo, vivimos realmente muy orgullosos del aporte de las nuestras. Ay, súper chévere, gracias. Ahorita tocabas un tema que me llamó mucho la atención y que estamos trabajando, es los deportes olímpicos en Londres del 2012. Me comentabas que Ana empezó a trabajar ahí. Y en nuestra investigación descubrimos que estos olímpicos fueron el estallido de las redes sociales y de las medios digitales en todo este ámbito deportivo. Entonces, nosotros te queríamos preguntar, desde ese momento el crecimiento que ha tenido la digitalización ha sido monumental. ¿Cómo hacen ustedes, no solamente como canal, sino como periodistas, para seguir manteniendo la atención del público y que no se disipe en las diferentes líneas, como lo pueden ser Twitter, donde consiguen muchísima información en lo que es cuestión de segundos, igual Instagram y Facebook? Pues digamos que no es que sea fácil, pero es fascinantemente importante el lograr esa mixtura y en eso el canal, digamos que ha sido un validador permanente de alimentar nuestras plataformas, nuestras redes, ¿sí? Todos los .com en los que trabajamos dentro del el esquema convencional, lograr encontrar un equilibrio. Y justamente no podíamos ir en contravía de esa realidad, ¿sí? De ese estallido, como tú lo calificas, de las redes en un momento determinado, de esa digitalización que empezó a tomar fuerza. Hoy por hoy nosotros tenemos una convergencia de nuestros medios. La pantalla principal o la pantalla caliente, si la gente lo quiere ver de esa manera tradicional, sigue siendo, digamos, nuestra gran ventana. Y sigue siendo nuestra gran ventana porque Colombia sigue siendo un país que mantiene un muy alto consumo de la televisión tradicional. Porque la penetración de internet, el sistema y la calidad de nuestro internet pues no es óptimo en muchas regiones
del país en un momento determinado, y eso nos obliga, por supuesto, o a la gente la invita aún a mantener esa tradicionalidad de estar en la pantalla. Es decir, el porcentaje de gente que tiene un teléfono inteligente puede ser alto, pero quienes tienen acceso a un internet de altísimo nivel para poder disfrutar de lo que tú dices, ¿sí? De esos contenidos que muestra una línea de Twitter o un contenido en Instagram o lo que Facebook también ofrece en un momento determinado, pues realmente no es una opción para la gran mayoría. Sí, es una minoría realmente la que tiene, y tú dirás, pero no es la minoría. No, generacionalmente tú sientes que hoy ustedes todos tienen ese acceso, sí, claro. pero esa no es una realidad que se tenga enmarcada en todo el país. Tú vas a los pueblos, a las ciudades pequeñas, y hay unas limitantes reales en ese aspecto. Pero, por supuesto, hay que estar a la vanguardia y hay que ser competitivo en esas estructuras. Y en eso lo hacemos permanentemente, al punto que incluso, no para Londres, pero con la construcción de los Juegos Olímpicos después en Río y ahora de lo acontecido justamente en Tokio, donde también estuvimos, nació Caracol Sports. Y Caracol Sports, digamos que es esa marca deportiva para nosotros que va bajo su paraguas a traer también una gran parte de esa revolución o de esa nueva revolución tecnológica y digital que vamos a tener dentro de la compañía para seguir alimentando. El primer paso fue ir construyendo todos estos referentes en los diferentes eventos. Un paso importante fue ya el lanzamiento de nuestra marca en Tokio 2020, que fue este año 2021. Y ahora, insisto, vendrá una tercera fase donde justamente ese concepto digital va a ser determinante para seguir ampliando la oferta nuestra como canal y dentro de la estructura de nuestras posibilidades en los contenidos deportivos, tanto en pantalla como ahora en el mundo digital. ¿Y cómo fue toda tu experiencia en Tokio 2021? Todo este tema de pandemia, ¿cómo lo trataron ustedes? ¿Cuáles eran los cuidados que tenían que tener? Porque lo que podíamos ver en televisión era que allá en Tokio eran bastante cuidadosos, no podían estar a su suerte fuera de las instalaciones. ¿Cómo tuvieron que hacer ustedes para grabar? Pues a ver, primero, la verdad es un privilegio haber pues sentido, palpado, entender que hicimos parte del cubrimiento de los Juegos de la pandemia, ¿sí? De los Olímpicos de la pandemia. Un episodio que marca la historia, unos Juegos que difícilmente pensamos que llegaran a feliz término y que finalmente sí se realizaron. Las limitantes pues fueron muchas, es decir, yo creo que el primer hecho de tener que hacer todo un proceso de cuarentena aquí en Colombia, en Bogotá, el tener que hacer unos testeos exigentísimos a nivel de COVID y control también desde Colombia, y llegar ya después de haber pasado esa primera fase a Tokio, al aeropuerto de Narita, donde también tuvimos que empezar a cumplir una exigente cuarentena y un último control de COVID específico. Haber superado ese primer bloqueo, comillas, ya fue una victoria. Y luego empezar con una cuarentena de 14 días que nos obligaba justamente a movilizarnos. Tenemos una movilidad reducida, no podíamos entrar a restaurantes, no podíamos entrar a centros comerciales, no podíamos compartir en sitios públicos. Sí. Quienes violaron esa determinación del gobierno japonés, en este caso hubo 4 periodistas españoles que en su cuarentena lo violaron. A nosotros monitoreaban con GPS y tal. Los detectaron, los ubicaron, los llevaron a su hotel y los expulsaron de Tokio. Entonces fue un tema realmente complejo, emocionante, fue una experiencia única. Y ya cuando rompimos la barrera de la cuarentena, sentirnos como un tokiota más, fue muy emocionante, porque ya fue poder abrir los ojos y casi que invitar también a la gente aquí en Colombia a que viera mucho más de lo que realmente es Tokio, de lo que es su gente, de lo que es su transporte, sus costumbres, su comida. Bueno, digamos que yo y mi equipo, nuestro equipo particularmente, pues nos enfocamos más en todo el tema deportivo y en todo el seguimiento de lo que fue esta Olimpiada, estos Juegos Olímpicos mejor, en Tokio a ese nivel. Pero pues Andreina, digamos, nuestra compañera Solórzano, sí nos pudo traer esa otra visión, esa otra mirada interesante de Tokio. Así que yo creo que no, ha sido yo diría que una experiencia maravillosa, una de las más bellas
en estos más de 20 años al servicio de Caracol, una compañía que pues ha confiado en nosotros y que nos da todas las herramientas para poder cubrir, vivir y transmitir, traer, yo creo que a la distancia, esas experiencias realmente nos llenan de mucho orgullo. Con esta nueva emisión de los Juegos Olímpicos pudimos ver cómo había más unión de la sociedad colombiana, no solamente con los Juegos Olímpicos, sino en general con el deporte, especialmente con el fútbol. Vemos cómo las personas se sienten más unidas. Entonces nosotros te queríamos preguntar, ¿por qué sientes que de alguna u otra manera el deporte se vuelve una razón para unir a la sociedad y no la democracia, ni la política o la economía? Porque todos amamos una misma bandera. Yo creo que hay un momento, siempre el nacionalismo a través del deporte ha estado presente, pero hay un instante en estos últimos años, en esta última década, donde vivimos un punto de quiebre, y fue el Mundial de Brasil 2014. Un mundial donde ese equipo puntualmente inspiró a un país, y la mamá, la novia, la esposa, que no era futbolera, digamos que, y esto está estudiado realmente, se vinculó, se puso la camiseta, asumió como propia la selección, y allí generamos una cohesión muy particular. Eso nos obligó incluso a cambiar nuestro lenguaje, a nuestra manera de comentar o de contar y de explicar justamente lo que vivimos a nivel futbolístico desde Brasil. Y eso nos dejó esa clara enseñanza, que ahí hubo un punto de quiebre donde la gente en general, ¿sí?, disfrutó en familia, integró a quienes nunca o generalmente no se integraban alrededor, digamos, de un partido de fútbol, a vivirlo y a visualizarlo desde su óptica. Tal vez no desde la visión del futbolero neto, ni del papá gomoso del fútbol de toda la vida, sí. Pero la gente empezó en esa conversación a construirse y a reconstruir un poquito ese concepto de nacionalismo, de entender que el deporte era esa bandera. Y de ahí para acá, claro, se vino la Olimpiada, se vinieron los Juegos Olímpicos de Río 2016, luego el Mundial de Rusia, y ahora recientemente pues todo este boom del ciclismo con Egan, con Nairo, con Rigo. Entonces el deporte en general, yo creo que el deporte en general se nos ha convertido en esa gran vitrina, pero también en ese gran escenario donde nos sentimos todos iguales, donde no hay una diferencia, donde todos jalamos por el mismo lado. No falta quien le mete su sazón político al tema deportivo, o a sus protagonistas, y pues tratan de enmarcarlos en un momento determinado en ese aspecto. Pero creo que más allá de ese oportunismo político, porque algunos lo han catapultado de esa manera, creo que más allá de eso ha sido realmente el deporte una bandera nacional, y esperamos que así siga siendo, pues para beneficio de lo que tú dices, de podernos encontrar y reunirnos en algo que nos dé ese bálsamo de tolerancia en medio de este país tan polarizado. Sí, claro. ¿Cómo has sentido tú, ahorita que estamos hablando de política y deporte, que la política influencia el deporte? ¿Crees que sí la influencia, y de qué manera? ¿Es una influencia directa o más que todo indirecta? ¿Por cuáles caminos se puede ir esta política, la misma democracia? Yo creo que la política es que el deporte en gran medida fortalece sus estructuras, sus procesos, tanto el de base como el de alto rendimiento, a partir del aporte político. Es decir, los ministerios, en este caso el Ministerio del Deporte, que es ya una realidad de los últimos años en Colombia, tiene, digamos, esa obligatoriedad y genera ese músculo financiero para que ese entramado, que ha sido íntimo siempre, o sea, el deporte nacional crece a partir de las políticas de Estado. Entonces eso es innegable, se necesita y se requiere una política de Estado para que nuestro deporte siga creciendo, siga madurando en sus conceptos. Cuando se vira la idea y hablamos ya de politiquería, es donde la cosa cambia. Creo que evidentemente los políticos oportunistas que solo aparecen para tomarse la foto y sacar pecho cuando llega el medallista, cuando llega el campeón, es lo que definitivamente le hace daño al deporte y le sigue haciendo daño al deporte. Esas prácticas creo que son las que tenemos que erradicar y tratar de mantener a un margen.
pero no podemos decir que la política no le hace bien al deporte. Hay naciones que tienen esas políticas fundamentales bien basadas, como China, como Estados Unidos, como Japón, como Canadá, que construyen grandes referentes y grandes resultados a nivel deportivo. Pero ojo, son naciones que piensan en el alto rendimiento, pero no dejan a un lado, y ahí es donde nacen los grandes campeones, el proceso formativo, el deporte base, esa primera fase de formación, de los intercolegiados, de estructura de competencia, es donde se cimentan las bases para luego tener grandes campeones y grandes resultados. Entonces, yo creo que tenemos que virar a eso, a tener, claro, un gran equipo élite a nivel olímpico, por así mencionarlo, pero también entender que así como nos llena de orgullo una selección de fútbol, nos tiene que llenar de orgullo el proceso formativo, la base, los más chicos, estos que van a ser justamente los grandes futuros campeones, para poder, a través de la política, seguir construyendo y dinamizando